Bienvenidos a Loreando, este es nuestro séptimo episodio y estoy muy contenta de que cada vez lleguemos a más personas con este espacio que es Loreando. Esta tarde tengo el agrado, el gusto y el placer de poder tener como invitado a alguien con quien he conversado y siempre es un placer conversar porque uno aprende mucho y no solamente aprende mucho, sino que da gusto poder conocer las historias de alguien que sabe contarlas y sabe y tiene una forma muy especial de poder realizarlo. Quiero darle la especial bienvenida y el agradecimiento por querer participar también en nuestro pequeño Loreando al profesor Héctor Mesa Parra. Profesor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Bienvenido. Buenas tardes, Lorena. Yo creo que tú has descrito a otra persona, ¿no? Y no a mí, ¿eh? No, no, para nada. Así es, así es. Bueno, yo quisiera empezar diciendo, tengo unas notas aquí muy importantes porque es necesario también conocer un poquito más y es algo que a mí me agrada mucho saber porque creo que el talento, porque creo que las buenas formas de hacer las cosas merecen también reconocimientos y reconocimientos que usted ha recibido, pero un montón de verdad. Vamos a, para empezar, presentar que usted es escritor, además es declamador, además es biógrafo y ha recibido reconocimientos importantes. Dentro de mis notas lo que tenemos es que ha sido, es escritor y además conferencista. Además es doctor honorario de la Academia Mundial de Arte y Cultura en los Estados Unidos. Qué bonito. Además, obtuvo el libro de oro por la Dirección Regional de Educación de Junín. Está también distinguido por el Congreso de la República por su contribución a la literatura. Además, recibió la medalla Honor al Intelecto de Junín por el gobierno regional también y es embajador cultural de la marca Junín. Qué bonito eso, porque es muy importante que dentro de los años de trayectoria que ha tenido el profesor Héctor Mesa, pues haya podido lograr esto. Además, ha publicado obras un montón. Escuchen, por ejemplo, esto. El primer libro que leí en el año 2010, Diana volverá para Navidad, también el 2010. Retorno al barrio Cayancha. Ahora vamos a hablar sobre eso, que está muy, muy interesante. Polo en Nueva Jersey. La noche más larga del mundo, también en el 2010, Los Mataperros, una novela muy, muy conocida por todos. Personalmente he leído estos libros de Los Mataperros, que ha tenido también diferentes publicaciones y que gracias a ello también pues ya estamos en el cine, ¿no, profe? Ya vamos a hablar de eso. Además también están las nuevas, los cuentos de la Mamatoya, un personaje muy importante dentro de también lo que ha sido la novela de los Mataperros, narrativa tarmeña, El aroma de Claudia y las últimas aventuras de los Mataperros, ya esto 2022. Además ha escrito poemas y muchas otras cosas que de verdad yo me pongo a pensar, digo, ¿cuánto tiempo le dedica a poder escribir tan bonitas historias, profe? De verdad, muy agradecida con que usted pueda estar loreando con nosotros este día. Y bueno, según lo que sé, es que usted llega a Tarma a los 5 años. Usted nació en la ciudad de Jauja. Cuénteme un poquito eso. ¿Por qué llegó a Tarma? ¿Qué pasó? Bueno, en realidad yo llegué al año y medio. Lo que pasa es que mi padre viajaba de Oxapampa con mi mamá hacia Huancayo y mi mamá le dice, pues, no, hijo, quiero conocer la laguna de Paca. Y para aquella época, el año 63, fecha que yo nazco, mi mamá estaba gestando a este varoncito. Ah, Y ok. bueno, y siete mesino, por si acaso. Entonces, eh, cambian la ruta y se van a Jauja a conocer la laguna de Paca. Y en uno de estos botes que estaban paseando por ahí, pues había una hendidura donde el agua estaba entrando. Y pues mi mamá que estaba gestando, pues se asusta y en verdad hay todo un alboroto ahí y ya el dueño de este bote invita a que
puedan salir. Y mi mamá, pues, sufre un desmayo y Ujú, la llevan de emergencia al hospital Domingo La Begoya. En el ujú, hospital Domingo La Begoya llega más o menos a las 3 de la tarde y de una vez la internan y bueno, a eso de las 5 de la tarde, producto del susto, nací yo. Y ah, bueno, caramba, o sea, fue una casualidad que usted naciera claro, por allá. exacto, porque yo luego ya mi tierra, que es Jauja, lo conocí cuando yo tenía 17 años. Así que Mm, toda mi vida la he pasado en Tarma, porque al mes y medio mi mamá muere eh, ujú, de un cáncer. Mi papá obviamente se desvincula de los hijos, de los 6 hijos, y nos quedamos pues los varones en diferentes familias. Una quiere de decir, ellas, su mamá murió cuando usted tenía mes y medio, perdón, un año y medio. Año y un medio. año y medio. Sí, año y medio. Wow. Dice que yo recién ¿Y su aprendí. papá se fue? Mi papá se fue, obviamente dejando pues en familias, ¿no? A mí me dejaron pues con una familia, pero mi abuela fue la mamatoya precisamente la que Ujú, me recogió, ¿no? Entonces claro. eh, me traen de Jauja a Tarma y aquí en el barrio de Cayancha, donde yo crezco, creyendo que mis abuelos eran mis padres, pero ya desafortunadamente cuando ya tenía pues mis años, me di cuenta que ellos eran mis abuelos y cuando pregunté dónde están mis papás, sobre mi mamá me dijo, tu mamá está muerta y tu papá no sabemos dónde está. Entonces ahí Ah, empezó ya caramba. una búsqueda dónde estaba mi padre. Y lo curioso fue de que yo lo encontré el año 80 en Oxapampa, ¿no? Cuando fui a buscarlo. Él se desempeñaba Ya. como abogado en la calle Muyenbrook, en el centro de Oxapampa, en el segundo piso. Eh, entonces yo cuando lo voy a buscar vivía en Chontabamba. Y cuando lo voy a Ujú, buscar, mi papá me dijo, dice, eso no es, ¿no? Tú eres Héctor Mesa. Yo le digo, no sabía si decirle papá o decirle simplemente señor, ¿no? claro. Le digo, sí, yo tenía 17 años, pues, ¿no? Entonces me dijo, y se molestó conmigo, me dice, ¿y recién vienes a conocerme? Y yo pensé que no es al revés la cosa. Claro. Ese fue un primer encuentro con mi papá. Así fue como yo llegué pues, a Tarma y descubrí un poco que el amor que yo tenía por mis abuelos y descubrí también que ya tenía un papá que recién lo conocí a los 17 años. Ahora, pero tenía más hermanos. ¿Cuántos hermanos más o menos? Mira, que yo tenga en cuenta, era más o menos algo de 12, pero 12. 12, o bueno, en realidad mi papá hizo pues 3 familias, ¿no? 3 familias. Entonces Mm, yo pertenezco a la primera camada y mis hermanos hemos quedado puro varones porque los demás, las 3 mujeres fallecieron. Tú sabes por las ujú. circunstancias que cuando mamá no está, eh, prácticamente es una familia que anda a la deriva. Entonces las más débiles murieron y los 3 varoncitos estamos todavía en pie. Así es. Caramba, qué historia tan fantástica, porque la verdad es que no me imaginé que algo así hubiera podido pasar desde su niñez, Sí, profe. Ahora cuénteme otra cosa, ¿qué tan complicado ha sido crecer con la mamatoya? Ordenadito usted, disciplinadito o, claro. o mataperro también, como dice la historia. En realidad, el que nace para mataperro muere mataperro, ¿no? Yo ya tenía los genes de mi padre, pues no tanto como él, porque él era un hombre muy irresponsable, dado a la bebida, a las mujeres y también a los juegos. Entonces, lo que a mí me gustaba desde niño era jugar, estar en los cerros, parado en los árboles, en Saxamarca. Eh, Tú sabes que un melocotón robado en huerta ajena es más rico, ¿no? Más dulce. Entonces yo paraba pues en los árboles, así. Por eso Darwin tenía razón, el hombre desciende del mono. Yo estaba siempre colgado de los árboles. Y, y bueno, entonces yo crecí en toda esa hermosa floresta de Saxamarca, de Huanuquillo y Mm. Chipocayo también por la parte de allá, más allá de por Palca, Coamba, ¿no? Entonces la abuela me, bueno, como ella era pues una mujer ya de edad y el abuelo prácticamente, él no fue mi abuelo, sino
era el señor Palacín, pero yo le guardo un cariño inmenso porque él casi no hablaba, pero solamente sus actos me decían que lo que estaba haciendo estaba mal o estaba bien. Sus ojos ordenaban, sus ojos indicaban la disciplina. Pero yo siempre le sacaba la vuelta y siempre pues, me quitaban los zapatos, me quitaban los pantalones, y yo me agarraba los zapatos de mi tía Yolanda y de repente un buzo por ahí y me salía a jugar a la calle, ¿no? Entonces la abuela pues tenía un látigo que se llamaba guacapincho, y el guacapincho, Ajá. ¿no es cierto? Es un látigo que está hecho con tripas de res que se seca al sol en el patio. Ella lo secaba y luego tenía como una especie de amenaza, me decía, este es para ti. Entonces ella trenzaba esas tripas, después de 3 meses estaban bien seco, o secas las tripas, y salía pues un látigo, pero que era como un cable, ¿ya? Durísimo. Entonces tú agarrabas los extremos y soltabas la punta y sonaba, ¿no? Tom, wow, wow, wow. Y eso era pues digamos, mi mejor maestro, mi mejor guía en la vida para poder andar derechito, ¿no? Me decía, por ejemplo, Héctor, tú tienes que ir a la escuela Mariscal Castilla, de aquí a Mariscal Castilla más o menos te demorarás, pues era cerca, ¿no? Yo vivía a 2 cuadras, ya, te voy a dar 10 minutos, es decir, tú sales a la 1, pero debes estar acá a la 1:10. Y verdad me alcanzaba tiempo porque yo estaba en 5 minutos en la casa, ¿no? Pero un día me olvidé y jugando pues a las canicas, al trompo, y me recuerdo que ya había pasado los 10 minutos y dejo todo y reembalo para la casa, y mi abuelo ya me esperaba pues con los brazos en jarra y me decía, ¿ah? ¿Qué hora es? Fíjate qué hora es. Yo le decía, abuelita, 1:10, 1:15. ¿Cuántos minutos te has pasado? Yo me he pasado, le digo, 5 minutos. 5 minutos, bájese el pantalón. Entonces, póngase de 4. Y antes éramos obedientes, pues. Y con el guacapincho, 1, 2, ¿cuánto bien? Son 5 minutos, 5 latigazos, ¿ya? A su cuarto, y sin comer. ¿Y tú crees que al día siguiente iba a llegar tarde? Nunca, nunca llegué tarde. Nunca. Así Bueno, que pues, mi abuela que me instruyó y me educó desde esa edad, pues, ¿no? Por eso, bueno, Carlos, pero me dijo que al cabo de unos años encontró al papá y esa relación se fortaleció. ¿Cómo fue eso, profe? todo lo contrario, todo lo contrario. Mira, cuando deciste que yo llegué a Oxapampa y él estaba en su casa allá en Chontabamba, y cuando nos encontramos, pues no, yo dijo, yo no he podido pasarte ninguna pensión porque tu abuela no quería. Mentira, ¿no? Él nunca dio nada. Entonces, pero me dice, te voy a hacer un regalo. Y me obsequió un carro tronquero, porque allá antes había bastantes troncos que traían, pues, ¿no? De Oxapampa. Yo tenía 17 años y me emocioné, entonces fui a la parte de una chacra y me subí pues al carro, ¿no? Y mi papá ya se fue, y cuando yo estaba ahí manipulando el carro, apareció una señora que le decían la viuda, la señora, una Julia Verde, me parece que se llamaba, y me dijo, ¿qué hace usted ahí, jovencito? Me dice, señora, le digo, estoy manejando mi carro, le digo, ¿no? Manejando su carro, ese carro no es suyo, no, le digo, mi papá me ha regalado. ¿Cómo que su papá? ¿Quién es su papá? Le digo, el doctor Juan Mesa. Ese mentiroso toda la vida para regalando y empeñando mi carro, me dice, bájese de ahí. Ese Dios mío. fue el primer encuentro que yo tuve y la primera experiencia con mi papá. ¿Ya? Era un tipo de novela, Lorena, un tipo de novela. Total, total, mírenlo, es tremendo. Sí, ¿Qué era? ahí lo conocí a mi papá, era un tipo, pero novelesco y sumamente, ¿qué te digo?, fantasioso, muy, sí, hasta cierta parte era, pues, fanfarrón, fanfarrón. Y
bueno, felizmente ya no he heredado esos genes de mi padre. Bueno, bueno, vamos a ir descubriendo eso, profe, vamos a ir descubriendo eso. Y bueno, antes, pues, bueno, en esos años, y yo también escucho por lo que también me cuentan mis papás y todo, Mm, la forma de educar era muy diferente. sí, Los sí, niños tenían que respetar con solamente una mirada. No era pues como ahora hay una gran diferencia, ¿no? Nosotros somos un poquito más permisivos con los niños, así es. pero en algún momento, bueno, la mamá Toy era muy, muy estricta, Sí. pero usted siempre le tuvo cariño. Claro que sí, porque ella fue la que, mira, me enseñó mucho, mucho a la lectura, porque ella era una mujer que leía bastante, le encantaba la lectura. Entonces, por una especie de remedo, de ejemplo, siempre en las tardes subía al balcón y ponía todas sus frutas y a un costado sus periódicos, sus libros, y leía, ¿no? Entonces yo era un niño pues de 5 añitos, 4 años, y crecí con esa figura de una persona que leía. Y por ahí ya me contaba historias y yo realmente me encandilaba con sus historias. Me decía, ¿te quieres que te cuente el final? Sí, abuelita. Ah, ya. Ese final está acá en el periódico. Tú terminas de leer. Entonces yo ya me emocionaba a leer las noticias, ¿no? Recuerda que esa fecha había una secuencia de noticias que salían en todos los periódicos y en todos los medios, eh, de una muerte que suscitó el año 74 más o menos, o 75 era, que lo había matado a Juan Banquero Rossi, el magnate, ¿no? De la pesca en el Perú. Y había una serie de hipótesis que el gobierno a través de Juan Velasco Alvarado lo había mandado matar, o que la CIA también lo había mandado matar, pero era una secuencia cuyas noticias me encandilaban a diario. Y Juan Vilca era el que había matado, y con Eugenia Cesarego, ¿no? Que era la amante de Luis Banquero Rossi. Entonces, esas historias truculentas, un poco hasta románticas, me encantaba, ¿no? Entonces, a veces cuando no compraba el periódico, mi abuela decía, ahora no tengo plata, no voy a comprar. Pues, entonces yo me iba al puesto de periódicos y le decía, présteme, señor, le digo su periódico, y para seguir la secuencia de esas historias, ¿no? Yo creo que ahí nació ese bichito por el amor a la Ahí, lectura. Sí, claro, ahí, gracias a la mamá Toy, entonces que nació sí. el bichito por leer y por poder ahí centrar las historias, crear las historias. ¿Escribió algo desde que era niño o ya cuando fue grande? Bueno, yo empecé, claro, yo recuerdo que, claro, no tan niño, pero ya era un preadolescente, más o menos de 13 años o 12 años por ahí, y llegó una enfermera, que era mayorcita, a la casa, y mi abuela le había dado alojamiento, creo que era de una hija de una comadre, y era una chica bonita, y yo como que estaba ya pues en el despertar, ¿no? Eh, Me empezó a gustar pues esta enfermera que era mayor, obviamente, y empecé a componerle poemas. Y Ujú. diario componía poemas y poemas. Y bueno, los he encontrado hace unos años atrás y habían sido más o menos 130 poemas que le había escrito a la edad de... Wow. Sí, y no tenía, era un cuaderno muy grueso que escribía poemas para ella, ¿no? Elisa se llamaba ella. Entonces, yo creo que, bueno, ella nunca leyó los poemas, ¿no? Y tampoco sabe que yo he escrito poemas para ella. Y mejor que no sepa, porque ahora pues, ya está casada con un ¿Por qué? conocido. Ah, Ah, no, no, no. Peligroso, peligroso. sí, yo creo que más o menos empecé mm, siendo un preadolescente a escribir ya poemas, sobre todo con poemas, ¿no? Pero ya posteriormente ya, l- tú sabes que las personas tenemos un don, un talento, ¿no? Y prácticamente ya era para mí como el oxígeno. Escribir es una dependencia de las palabras. Escribir para mí es mi oasis. Me siento el hombre más feliz del mundo cuando empiezo a teclear y a crear historias y como que en una pantalla se abre todo un escenario
y se prenden focos y los personajes desfilan en esa pantalla y yo simplemente tengo que ponerme a la máquina y describir lo que estoy viendo en esa pantalla, ¿no? Yo creo que ese es un don donde es fascinante ese mundo mágico, cuando uno crea personajes, crea historias o distorsiona historias, inventa historias y muchas veces he hecho llorar a personas, ¿no? Que me han llamado por teléfono. Por ejemplo, hay una que se llama La Vendedora de Flores. Es una viejita que siempre venía a vender sus florecitas, venía de su pueblo y tenía en su atadito claveles, rositas que había cosechado de su pequeño eh, jardín, ¿no? Y entonces ella traía del mercado, pues venía desde Curis, más o menos demoraba algo de hora y media, 2 horas en llegar a la viejita de 80 años. Y aquí traía sus flores al frente a mi casa y pues le compraría pues uno o dos por lástima, ¿no? Pero esas moneditas que eran a veces un sol 20, un sol 30, ella le valía para que pueda educar a sus nietos, ¿ya? Entonces, esa historia yo la escribí y cuando la publiqué, me llamaron muchas personas, ¿no? Para decirme dónde está la señora y que me iban a depositar a mi cuenta un dinero para yo entregarle a la viejita. Entonces, esa historia no existe, Lorena. Yo simplemente la inventé. Ah, caramba, mire. Yo también me la creí ahorita, dije, seguro que la No, viejita no, ahorita le pregunto no, quién ese era. nombre, La Vendedora de Flores se llama. Lo he publicado, está en las redes, está en mi libro, en varios libros míos, en antologías. Ujú. Y entonces, esa es la persuasión, ¿no? El hecho de que una Claro. historia sea verosímil sin serlo. O sea, Ujú, la verdad de las mentiras. ujú. Ahí estamos. Qué interesante, pero ¿cuánto de realidad y cuánto de ficción eh, se le pone a una historia? ¿Existe alguna regla para esto? O, bueno, ya, Mm, mucho depende también de quién la escribe, pues, ¿no? claro. Pero Todo ¿cuánto eso, le pone usted? ¿Cuánto de realidad y cuánto de ficción? mira, todo eso es relativo. Depende también de la historia. Por ejemplo, si yo escribo la historia quiero novelar la historia de Francisco de Paula Otero, eh, siempre me ha encantado novelar, ¿no? Las escenas, la biografía, y lo que sí soy muy riguroso en lo que es el sustento histórico. Entonces, ese sustrato que está lleno de fechas y de nombres y de localidades, yo en realidad respeto mucho. Pero hay, por ejemplo, pequeños espacios donde no sabemos si el autor o este personaje de qué murió. Se presume de que Ujú, murió de un cáncer o se presume que lo mataron o se suicidó. Entonces, como hay muchas hipótesis, yo comienzo como he leído ya la historia previamente, conozco la biografía, entonces comienzo a ponerle otro final, un final que a mí me gusta más, ¿no? ujú, A veces lo convierto en héroe o a veces lo convierto en un antihéroe. Entonces, ujú. no manipulo la historia, sino sobre esa historia solamente, así como una vedette, ¿no? Empiezo a vestirla. Así decía Vargas Llosa, pues cuando escribe las historias hay que vestirlas. Hay Y que vestir. Bueno, no me imagino un libro de una vedette, pero bueno, así es. no, interesante. Y bueno, hablaba de que vivió en Cayancha. Así es. Cayancha ha, ha tenido mucha gente conocida, mucha gente, eh, bueno, mis papás son cayanchinos también, mis abuelos y mucha gente que conozco. ¿Qué recuerdos, qué personas de repente recuerda usted desde Claro. esa vez pues que vivía en Cayancha, ¿no? Uy, conozco muchísimas personas, porque yo crecí pues en el mismo vientre de Cayancha, ¿no? Y, y siempre he escuchado esta frase, en Cayancha la gente se peina a balazos. Peleas, muy fuertes las peleas, ¿no? Entonces con la familia Caro, la familia, el subprefecto que fue el Manuel Vélez Ospín, señor Guerrero que vendía café,
señor Romero que vendía panes, la abuela Mamatoya que vendía tamales, el señor, el flaco Félix, uno que vendía helados, detrás en la calle San Juan vende el señor Pando que arreglaba relojes. Entonces, era un micromundo que los niños de todas esas familias salíamos a jugar a la calle San Juan y habían también niñas, ¿ya? Y jugamos hasta tarde, fulbito, vóley, la famosa, este jueguito que ahora ya ha desaparecido, pues, ¿no? Mata gente. O también Claro. las escondidas. No sé, hemos pasado una linda niñez y esos juegos se han perdido prácticamente. Ya casi el mundo no se juega, a la chanta no se juega. Y un libro de esto justamente retrata, porque yo me fui a estudiar a Lima y también a trabajar por unos buenos años. Cuando regreso, todas esas personas que yo te he nombrado, el señor Guerrero, que vendía el café, el señor Romero del pan, la mamá Toya, de los tamales, todas esas personas ya habían fallecido. La familia Guávil, que vendían fertilizantes, todos ellos desaparecieron y se convirtió en una callecita casi fantasma. Y bueno, ahí también recuerdo el primer beso que le di a Carolina, fue una muchachita que llegó de Cajamarca y era familia de la familia Hetza Cachay. Los Cachay eran eran de Cajamarca, pero vivían en el barrio, ¿no? Y llegó una niñita que de 14 años o 15, era blanquiñosita, ojitos pardos y el cabello ondulado, con una sonrisa que evangelizaba. Entonces todos los niños nos enamoramos de ella y obviamente y todos nos peleamos también por ella, ¿no? Nos rompíamos la nariz y creímos que ella nos había sonreído a uno y a otro. Ahí, bueno, ya la suerte, yo también lo relato en otro libro, ¿no? Diana, ella era Diana Carolina. Diana Carolina volverá para Navidad. Ella regresó allá a Cajamarca, pero ya más adolescente, pues nos llegamos a enamorar y tuvimos una bonita relación. Lastimosamente, ella partió para el más allá en un accidente que tuvo allá su papá se lo llevó para San Martín de Pangoa, ¿no? Pero yo no puedo olvidar la calle San Juan porque siempre paso por esa callecita y siempre recuerdo que compartíamos un helado, en Navidad compartíamos un pedazo de panetón y, y bueno, siempre me ha quedado casi esa costumbre de volver a la calle San Juan y a las 11 de la mañana y otras veces a las 5 y sentarme muchas veces para poder recordar esos pasajes hermosos y a veces hay una lejana esperanza de que esta niña va a volver, pero yo sé que ya ella está en un mejor lugar, ¿no? Entonces, es un lugar, todas esas cosas yo los explico, los narro en Cayancha, el barrio de Cayancha, ¿no? Retorno al barrio de Cayancha. Retorno al barrio de Cayancha, sí. Claro. Oye, ¿cómo están enlazados varios de las novelas, de las obras que ha hecho, ¿no? En este caso, para quienes no saben todavía, usted escribió estos dos libros son los que yo tengo, ¿no es cierto? De los mataperros, pero están enlazados con esta historia de Retorno al barrio de Cayancha, de Diana Carolina, Regresa en Navidad, de los cuentos de la Mamatoya, porque tienen que ver, están relacionados. Y de acá quiero sacar el hecho de que, bueno, estas han sido historias hasta cierto punto reales que ha vivido Ángel. Ángel en este caso es el personaje que sería usted dentro del libro de Los Mataperros, es la historia de tres niños muy traviesos que tuvieron la oportunidad de conocer pues a mucha gente de ese entonces, de hacerle travesura a mucha gente, pero también conservar una hermosa amistad y unas lindas aventuras que han tenido en ese entonces. ¿Quiénes eran, si usted era Ángel, quiénes eran Elber y Lucho? Bueno, ellos son mis dos primos. Elber siempre soñaba ser torero y nos íbamos a la Rambla y buscábamos los pachos
y con la sábana de mi abuela, pues toreábamos al Pacho, ¿no? Sobre todo Elber. Y entonces él siempre se soñaba ser torero. Por eso que en la novela mi personaje, él es un torero y que actualmente ya vive en España. Y Lucho siempre era un tipo calladito, no tan travieso, pero siempre pegado a la Biblia. Le encantaba ser sacerdote y nos hacía, pues, hacía sus misas los días domingos temprano, claro, de mentira, ¿no? Le gustaba hablar de la Biblia y vamos a comulgarnos, decían, y nos daba a cada uno un Alka-Seltzer. Entonces, la palabra de Dios, Alka-Seltzer, y la, ¿no? Entonces, estos dos primos, con ellos hemos crecido bastante en, en el barrio de Callancha. Y por eso de que narro historias como, por ejemplo, de la llanta, ¿no? Cuando subíamos a la parte más alta de la Rambla, encontramos una llanta de tractor. Entonces, allí nos metíamos y lo más triste era que a mí me metieron, pero ya a mansalva, porque abajo, una cuadra más abajo, había un grupo de jóvenes también que esperaban a la llanta para detenerla, ¿no? Pero el día que me metieron a la llanta, yo estaba rodando hasta que ellos se replegaron y yo quedé con la llanta, pero que seguía circulando y se fue hasta la calle Chanchamayo. Y embalado rompió el portón del señor Pancho Lira. Y yo aparecí en el patio, ¿no? Así, el señor Pancho Lira todavía recordaba, dice, una vez yo estaba leyendo mi periódico, dice, y el periódico desapareció. La velocidad. Se pasó de frente ahí. Pobre mi abuela, pues que yo le sacaba canas verdes porque ella tenía que pagar luego todos esos destrozos que hacía, ¿no? ¿Y la abuelita hasta cuándo lo acompañó? Mi abuelita me acompañó hasta que yo ya era un joven de más o menos 20 años, 21 años. Ya perdió la vista porque le afectó la muerte de un perro que yo narro también en mis historias, un pastor alemán que llamaba Roldós. Mi tío Edmundo le puso Roldós porque esa fecha estaba Perú con Ecuador, estaban en combates. Y entonces el presidente de Ecuador se llamaba Jaime Roldós. Y mi tío le puso Roldós al perro. Y ese perrito, pues fue un fiel a la casa, era un miembro más de nuestra familia. Duró más o menos 19 años y cuando se muere esta mascota, mi abuela, que tanto, tanto lo quería, sufre una especie de shock y a los pocos días ya la vista la perdió, ¿no? Y bueno, todos han sido comentando ahí con los amigos y la familia y también los médicos dieron la posibilidad de que era por un efecto del choque, del susto que recibió al perder a su perrito, ¿no? Al pastor alemán. Entonces, me acompañó hasta los 20 años, 21 años, ¿no? Y murió cieguita, pues, la mamá Toya. Ella está enterrada acá en el cementerio. Y siempre hacemos también, Lorena, aprovecho para a los jóvenes que leen mis libros, como narro, por ejemplo, la fosa común del cementerio, ¿no? Donde se enterraban, o sea, tiraban ahí a los delincuentes o los borrachitos que no tenían familia. Entonces, todos se metían a la fosa común que todavía está en el cementerio, ¿no? Ahora hay una cruz. Entonces, la Plaza de Armas, el Cine Ritz, hablo de la Semana Santa de Tarma. O sea, yo uso la novela como un pretexto para hablar también de los lugares emblemáticos de Tarma, ¿no? De manera que hemos creado la ruta de los mataperros. Entonces, cuando vienen los colegios de diferentes lugares, de Pichanaki, Satipo, Huancayo, hacemos el recorrido de los mataperros, ¿ya? Y pues es una experiencia vivencial de la lectura que ellos han tenido y qué más, ¿no? Con el autor que está presente con ellos. O sea, existe ya una ruta de los mataperros que claro uno que podría de repente inscribirse en algún lado para poder participar de esta ruta. Sí, solamente coordinan conmigo los profesores. ¿Ya? A mí me encanta pues, conversar con los jóvenes, con los niños, y salimos, todo empieza desde la Plaza de Armas, y ya la catedral y la casa donde vivió la señorita Bailón. Ahí está, ahí quería llegar.
Para empezar, quería saber si la señorita Graciela Bailón existía Claro que o existió. era, No, no, no. Ella existió. existió, solamente que yo le he cambiado el apellido, ¿no? Ya. Pertenece a la familia Ayón, de Ah, Miss ya. Ayón, que todos han conocido. Miss Kitty Ayón, ¿no? Ella era auxiliar de Ángela Moreno. Y la familia de ella es la señora Ayón, pero yo le he puesto Bailón, porque suena un poquito más Mm, tosca el apellido. mm. Ella existió, era una mujer sumamente mala, cruel, porque no podía empujar su carreta o su silla de ruedas hasta la parte más alta y nos prometía pagar un sol, ¿no? Nosotros que esa vez deseábamos ganar una platita, los tres empujábamos, decíamos, ya tenemos 3 soles. Y cuando llegábamos, decíamos, no, yo no tengo plata, mañana será. Y con eso de mañana y mañana, llegamos a tener algo de 56 soles y que nunca nos pagó, ¿no? Y nos soñábamos en aquella fecha, ya, mañana será, mañana, y queríamos comprarnos pollo a la brasa. En Tarma recién el sabroso estaba funcionando y cada vez que pasamos olíamos al pollo a la brasa, decíamos, cuando cobremos nuestro sueldo de 56 soles, vamos a comer bastante pollo a la brasa. Y nunca comimos, ¿no? Nos engañó. No, por eso que en el libro yo narro que la hemos tirado desde ahí hasta la calle Lima, ¿no? ¿Y eso es verdad? Sí, ¿Sí le tiraron? sí, lo hemos tirado, pero nosotros éramos niños de 6 años, 7 años que no teníamos las consecuencias, solamente actuamos como animalitos, ¿no? Con un cerebro eh, cocodrilesco. Y entonces actuamos simplemente por una especie de reacción, acción-reacción. Pero luego ya medimos nuestras fuerzas y decimos, uy, pudimos haberla matado a la señorita Bailón. Pero era una mujer fuerte, pese a todo, era una mujer muy fuerte, ¿no? Nunca se enfermó. No se murió. No, más bien es que cuando ella desciende y chocó un carro y destruyó todos los faros del carro, ¿no? ¡Ah! Pero ella salió pues incólume, salió ¡Ah! bien. Mire. Y ella vivía sola, ¿cierto? No tenía familia aquí, nunca trató con alguien de la familia, nada. Sí, hayan fallecido. Walter Carreño es sobrino de ella. Sí, todavía había Ah, gente, claro, Walter en la Carreño, casa, claro. sí, era familia. Ella vivía, pero al fondo, claro, vivía sola. Esa casa era bueno, es una casona pues grande, ¿no? Donde ahora adentro se han hecho muchos departamentos, pero todavía el dormitorio de ella todavía queda, donde yo narro que había muchos gatos, porque yo veía como 80 gatos en su cama. Y, y olía pues a excremento de gato, ¿no? Y eso nos hacía limpiar la señora y nunca nos pagó, pues. Así Qué era. terrible, doña Bailón. Bueno, vamos a dejarla ahí en Graciela Bailón. Y ella también está enterrada también acá en el cementerio. Así que cuando yo hago el tour de los mataperros, la ruta, les enseño las tumbas donde está la mamatoya, les enseño la tumba donde está la Graciela Bailón. Entonces se Ah, torna qué más. interesante. Genial. Entonces hay que escribirnos pues por ahí porque hay que hacer esa ruta, profe. Mire, qué bueno saber esto a todos los chicos, a los jóvenes, a los que hayan leído el libro y los que no también anímense, léanlo porque de verdad que son historias muy, muy entretenidas, fáciles de entender, muy divertidas y que pues sí es cierto, habla de muchas zonas de Tarma que pues han significado muchísimo para todos los tarmeños, que nuestra plaza de armas, son nuestros cementerios, sobre todo ahora que pues está considerado también patrimonio, aunque no ha sido reconocido aún, pero es patrimonio de Tarma porque hay mucha gente enterrada ahí, Sí, muchos sí, conocidos, gente de la historia. Bueno, eso lo conocí también gracias al doctor Moisés, ¿no? Que era el que nos llevaba obligado al cementerio a todos y nos hacía el recorrido también. Bueno, profe, genial que hayamos estado conociendo esta parte de la historia, esta forma de contar, pero los mataperros llegó a más. Con los mataperros llegamos al cine, ¿cómo va eso? Porque yo justo quería saber, mientras estábamos trabajando sabíamos que se estaba filmando los mataperros, quiénes eran los mataperros, quiénes eran los niños. ¿Cómo va esto, profe? Cuénteme. voy a ser bastante escueto porque el director de la película, el señor Ernesto Girbao, Uh me ha -huh, pedido todavía que no lance, digamos, algunas cosas, ¿no? uh -huh. Bueno,
dentro de lo permitido te voy a comunicar de que Ernesto Girbao, que es director de cine, me pidió para llevarlo a cine, la novela Los Mataperros. Y obviamente, encantadísimo, le entregué el libro, ellos prepararon el guión, y se hizo un primer intento hace más o menos unos 10 años atrás, pero fracasó el proyecto, una cuestión económica. Luego ya se hizo se postuló al Ministerio de Cultura y se logró un importante presupuesto que ayudó para hacer la película, ¿no? Entonces, el año pasado y este año han estado grabando la película en diferentes lugares de Tarma, sobre todo en Guaricolga y Tarmatambo, y han hecho su casting y bueno, ya la película se ha terminado de filmar y ahora se está trabajando en lo que es la postproducción y tengo entendido que más o menos en el mes de julio va a ser el estreno en diferentes salas de Lima, de Huancayo y Tarma, obviamente, ¿no? Así es. Ah, qué interesante. O sea, esto lo van a lanzar a nivel nacional, Sí, sí, sí. gracias a este apoyo que se tiene por el ministerio. Pero yo veo que usted escribió en el 2022 Las últimas aventuras de los mataperros. ¿Esta es una continuación de la historia? ¿Está considerada en la película? Claro, es una continuación. Este es el libro que todavía vamos a presentarlo recién. No es nadie todavía en Tarma conoce este libro. Ahora, en el mes de Ya. marzo o abril, vamos a presentar esta tercera novela de los mataperros, que es Las últimas aventuras de los mataperros. Aquí ya hemos crecido, ya tenemos más o menos unos 12 años. En las anteriores tengo 9 años, 10 años, aquí ya tengo 11 años, ¿no? Es una continuación. Esta novela sí no está considerada en la película, ¿no? Son otras historias. En cambio, las anteriores sí tienen parte, hay un aliento a mi novela, pero tú sabes que cada director de cine también hace modificaciones, cambios, le ponen la cuota de la imaginación. Así que hay libertad para que no se ciñan estrictamente a lo que dice el libro, sino también el director pueda explayarse y modificar algunas cosas, lo cual está permitido dentro del séptimo arte. Uh-huh. Claro, sí, por ejemplo, ¿no? Cuando uno lee los libros tan conocidos, esto, Harry Potter, pero ves la película y diferencias Sí, notables, ¿no? Con así es. relación al libro. Entiendo Sí. que en sus libros también, pues, y en la película, tal vez por acciones o cosas, ¿no? Han tenido que hacer algunas modificaciones. Entonces, ¿ha tenido oportunidad de ver algo de lo que se ha grabado, algo de lo que ya está? No, la verdad que no he visto, no conozco nada del material. Eh, yo respeto el trabajo del director y confío también en la gente profesional que le acompaña. Hay actores que han venido de Lima, hay actores muy reconocidos, ¿no? Hay un actor que ha participado en la película de La Teta Asustada, y uno de esos actores está trabajando en la novela. Bueno, entonces yo soy respetuoso de la creación del director Ernesto Girbao, y ya pues él me garantiza que la novela, la película está muy bien, entonces para mí también será como para todos una sorpresa verlo ya en el mes de julio. Sí. En el mes de julio. Entonces estaremos pues atentos a este lanzamiento que imaginamos pues si es a nivel nacional, todos, absolutamente todos nos vamos a enterar. Profe, Así. ¿dónde encontramos los libros, las novelas y todo el material que usted tiene publicado en toda esta trayectoria importante que ha realizado? Ya, esa es una bonita pregunta. Eh, Aquí en Tarma solamente distribuyen dos librerías. La librería Rocas, en la calle Lima, frente a Top y Top, y otra librería que es en la calle Amazonas, se llama El Inca, ¿no? Librería El Inca. Entonces, son los dos únicos lugares que venden mis obras en forma original, porque cada vez que yo saco un libro, siempre lo piratean. Y claro, tú sabes que eso está prohibido. Y además aprovecho para poder mostrar también, este es otro libro que he publicado, Crónicas de Pandemia. Crónicas de pandemia. Entonces, voy a presentar los dos libros en este mes de marzo, si no abril, para
bueno, los profesores, amigos puedan comprarlo y también considerarlo dentro del plan lector, ¿no? En caso de los profesores. Sí, entonces en esos dos lugares pueden encontrar. Historias de pandemia, estos años de pandemia que hemos pasado, Claro, sí, sí, imagino que ha significado también muchas pérdidas, muchos amigos se han ido en estos claro. años. ¿Tiene que ver con eso también el Sí, libro? sí, justamente en esos 2 años que hemos estado autosecuestrados, prácticamente todos hemos sido testigos de la muerte de grandes amigos, ¿no? Ya daba hasta miedo poder encender el televisor o simplemente entrar al Facebook porque salían estas cintas, ¿no? Crespones negros, donde indicaba que ya había fallecido amigos, parientes, y era un dolor inmenso. Y yo solamente en este libro he considerado a 12 amigos míos que han fallecido con el mal ¿no? de esta peste que es el COVID-19 y estoy narrando sus historias. Algunas tienen mucha lección, ¿no? La lección a veces de la impertinencia, a veces de haber sido muy confiados y otros a veces que no se confiaban mucho o que no tenían tanto miedo. Bueno, también reforzaron el sistema inmune y no les pasó nada, ¿no? Pero a veces el que más se cuidaba o es el que no salía de casa era el que se moría porque el virus venía de afuera, a veces con el nieto, a veces con el hijo, o la misma señora que atendía, que la sirviente, en fin, ¿no? Entonces son historias que van a ayudarnos a reflexionar sobre esta plaga que hemos sufrido en el mundo entero. Sí. Definitivamente es un libro que ya va a generar mucha expectativa, porque creo que sí, o sea, la gente que nos dejó sí merece un tributo, sí merece mantenerlos en la memoria, y creo que lo que usted está haciendo, profe, es genial, y de verdad que voy a estar a la expectativa de poder leer ese último libro que está sacando. Y dígame, ¿cuándo lo presenta? ¿Cuándo lo presenta? Muy probablemente lo esté presentando para el Día del Idioma, o sea, en el mes de abril, ¿no? Puede ser el 19, me van a confirmar la fecha todavía en la municipalidad, del Centro Cultural Fortunato Cárdenas. Entonces, es más, esa semanita que puede ser entre el día 18, 17, vamos a presentarlo, ¿no? Entonces, pero de que es en abril, es más seguro que presentemos estas dos obras. Genial, profe. Ujú. Aplaudo mucho su trabajo, aplaudo mucho ese esfuerzo que usted tiene por mantener la lectura, por mantener esto, porque en Tarma como que hemos perdido un poquito eso. La tecnología nos agobia y mucha gente prefiere ya estar en un celular que en un libro. Eh, ¿Cómo ve usted este cambio tan fuerte y qué expectativas de repente para seguir buscando el apoyo, ¿no? De instancias como la municipalidad y otras más, por supuesto, para que se pueda mantener y seguir haciendo este trabajo de conocer a nuestros escritores tarmeños y de repente traer otros, como en algún momento se dio gracias a la Feria del Libro? Y eso es necesario, creo. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué les diría usted, profe? Bueno, yo principalmente iría donde los padres de familia, no les invocaría de que ellos sean un gran referente en casa de la lectura, que en casa haya pues libros, ¿no? En una casa donde hay dinamita, pues el niño va a jugar con dinamita, ¿no? En una casa donde haya drogas, cigarros y licores, el niño también va a agarrar la droga y el cigarro y el licor. Entonces, donde un hogar donde haya desgobierno, insultos, el niño también va a captar eso, ¿no? Y probablemente sean peor que los padres. Pero en un hogar donde hay libros, hay enciclopedias, hay conversación elevada, donde haya exquisitez por manejar mejores el término, nuestro idioma español, con palabras adecuadas, ¿no? El chico también va a remedar eso, ¿no? Va a imitar, de manera que es importante el ejemplo en el hogar. Y es muy bonito cuando el papá lleva al hijo a las ferias del libro. Aquí en Huancayo y en Chanchamayo, y aquí en Tarma también, hacemos ferias de libro, y es bonito cuando viene el papá
y la mamá y el hijo a comprar qué libro deseas tú, ¿no? Y lo que es hermoso ahora, que los libros se están escribiendo de acuerdo a las edades. Entonces, ahora ya no hay pretexto, porque antes nos daban a nosotros libros como el mío Cid, que era una literatura muy densa, con un idioma castizo que no entendíamos, ni el profesor entendía, pero había que leer porque era una obra hermosa, ¿no? Pero chiquillos de 12 años, 11 años, no entendíamos el mío Cid o el Quijote de la Mancha, que es sumamente tedioso por las palabras eh, arcaicas que tiene, ¿no? Pero tenía que haber primero una inducción con libros de lectura más ágil y lamentablemente también los profesores han dañado bastante esto porque cuando se leía un libro se les ponía una ficha de lectura donde tenía que responder biografía del personaje, tenía que poner, o la gramática, ¿no? La siguiente oración encuentra el modificador directo, el modificador indirecto, el verbo, el sustantivo, el adjetivo, el pronombre, subraye usted, y eso en verdad alejaba al joven, al niño, porque decía, leer es un martirio, porque luego me hacen una serie de preguntas, tengo que rellenar. Al final, el alumno no hacía el resumen, sino que lo mandaba a hacer y tenía que pagarse, ¿no? Entonces, la lectura es un arte, el libro es un arte que hay que tratarlo como tal. Es como ir a una película y disfrutar del cine. Y no es que tú salgas del cine y te digan, oiga, nárrame la historia del director de cine, por ejemplo, ¿no? Díganme quién es el principal actor de la película Titanic. Entonces, eso como que ya colisiona con el arte. El arte es libre, la lectura es libre. Por eso decía Borges, yo no obligo a leer porque a nadie se le obliga a ser feliz. Porque el que lee en verdad es feliz, Lorena. Encuentra un mundo donde te desconectas de la realidad y empiezas a echar a volar la imaginación, y la imaginación es un condimento que ayuda a ser más inteligentes. Los alumnos que imaginan más tienen mejor razonamiento, pueden enfrentar mejores situaciones y reveses en la vida. Eso está comprobado y obviamente es la mejor cura, la lectura, para no padecer en el futuro el mal de Alzheimer. Así que hay una serie de ventajas pero principalmente son los padres y luego los profesores y también la sociedad donde se desarrolla el pequeño o la pequeña, ¿no? Así es, Lorena. Yo se los dije, ¿ves? Es lindo conversar con el profesor Héctor Mesa porque la verdad siempre ahí cautiva tu atención. Gracias, profe. De verdad yo le agradezco mucho haberme dado estos minutos. No va a ser la última vez, vamos a seguir conversando. Loreando es un espacio que hemos podido realizar a fin de darle pantalla a aquellas personas que están haciendo algo bueno, que están trabajando por lo bueno, están trabajando por Karma desde sus lugares y que están aportando. Así que yo le agradezco muchísimo, profe, estos minutos y pedirle tal vez algunas palabras finales. Bueno, despedirme con una frase que decía mi abuela, ¿no? Cuando me veía que estaba jugando al trompo y se molestaba porque ella leía, yo tendría pues 6 añitos, 5 años, me decía, oye, mocoso, ven acá, me decía, agarra un libro, ¿ya? Lee, porque burro que lee no tiene amo. Burro que lee no tiene amo. Yo nunca entendía a qué se refería, ¿no? Pero estaba hablando en figura literaria, en una metáfora. Y es verdad eso, ¿no? Persona que lee es independiente. Persona que lee es una persona que no tiene amo. Tú eres libre pensante, ¿no? Y no eres guiado, sino tú hasta puedes guiar, porque eres el que está a la vanguardia y la lectura ayuda a eso, que te empoderes y tengas también autoridad para poder discutir, conversar, tener la autoestima alta, porque es lo que producen los libros, ¿no? El leer te produce una sensación de estar a la vanguardia de todo. Y por eso que yo siempre recomiendo, no está mal la televisión, no está mal internet,
no están mal los juegos de Dota, pero lo que sí está mal de que dentro de todos estos insumos, si no lees, entonces estamos perdidos. Hay que saber en qué momento se lee, en qué momento ves la televisión, en qué momento juegas, vas al colegio, pero la lectura debe estar dentro de este paquete como una princesa que hay que cuidar bastante, porque ahí está la formación y también cómo educamos el espíritu, porque persona que escribe, que lee, obviamente que tiene el corazón más sensible y puede ser mejor autoridad con el tiempo, puede ser mejor profesional con el tiempo, porque el arte te sensibiliza el alma. Esa es la recomendación que yo quiero compartir y quiero dárselos a mis amigos, a los padres de familia y también pues a los alumnos. Así es, Lorena. Muchísimas gracias. Profe, ¿sigue siendo mataperro usted? Hasta el final de mis días. Yo seguiré siendo mataperro. Sí, y es bonito porque Es travieso también. Profe, muchísimas gracias. Cariños con la familia, muy agradecida. Y bueno, invitar a la gente, por favor, si les gustó esta entrevista, compártanla, denle like, activen la suscripción, activen la campanita y lleguemos a más gente con estos mensajes. Gracias, profe. Un abrazo. Gracias. Hasta prontito. Chao, chao.